tres. Bueno, siguiendo con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestro conversatorio. Esperamos que Liz se conecte. Ya le mandé un mensajito. Bueno, en lo que él se conecta. Eh, ¿Qué nos podría decir de esto de Bashakar, sobre esto de los mandamientos védicos? Digo, ¿qué nos puede decir? Bien, bien, efectivamente, esto es muy importante, esto que acaba de usted mencionar de estos mandamientos védicos, es importante sacarlos al aire porque hay pocos devotos que conocen estos mandamientos. Como los Vedas son libros, digamos, dispersos, por ejemplo, como usted mencionó, el Mano Samhita, el Garuda Purana, no están todos en un solo libro, ¿no? Para que tal persona lo abra y lo consulte y aquí está, ¿no? Sino tendría que ir acá, tendría que hasta enterarse de que existe un libro llamado así y leerlo, ¿no? Pero si solamente están en los libros que conocemos nosotros, pues va a decir, bueno, aquí no está, aquí en el Bhagavad Gita no se condena esto, aquí en el Bhagavatam tampoco, entonces no se condena, entonces es importante tener como un complemento, ¿no? Y estarlo mencionando, porque pues sí, muy importante que todos nos enteremos. Hay personas, por ejemplo, me he encontrado en internet, ¿no? Como le había yo mencionado, a un tal Swami, ¿no? No sé de qué Sampraya sea, según es de Estados Unidos, que indagó en el hinduismo, ya hasta tiene azafrán, su vestuario de azafrán se llama Swami Tadmananda, que sí sabe sánscrito y manipula las escrituras. ¿Me quería decir algo, perdón? Ah, perdón. Sí, ahí tiene un video, ¿no? En donde he visto y analizado que saca varios textos fuera del contexto, como en este caso del Mano Sanjita que usted mencionó, ¿no? Y solamente menciona esa frase, cómo menciona esa frase, pero otras no, ¿verdad? Y nada más esa frase de la mujer que si tiene relaciones con otra o es deshonrada una virgen por otra mujer, solamente se le cortarán los dedos y se le montará en un burro, ¿no? Y él dice, ¿no? A su modo, a su entendimiento de que pues no es tan condenable, ¿no? Pero se pasó por alto o mencionar otros textos. Entonces es importante, ¿no? Porque ahora sí que, como dice el dicho, un texto fuera de contexto sirve para un pretexto. Entonces, sí es importante ver esto. Bueno, aquí, como le estaba diciendo el Señor Supremo, pues es la autoridad de todo el universo por ser el creador. Él nos pone las pautas, las normas a seguir para la vida humana. Si queremos realmente autorrealizarnos, llegar a Él, vivir la vida eterna fuera ya de este cuerpo, pues este cuerpo humano nos sirve para eso. Por eso tenemos una conciencia más despierta para poder entender los designios de Dios y poder llegar a Él, a diferencia de los animales. Si nosotros nos comportamos como animales, vamos a tomar cuerpos de animales. Así es. Muy bien. Bueno, licenciado Efren, ¿algún comentario sobre estas citas que hemos visto, tanto bíblicas obviamente y también que hicimos védicas? ¿Qué nos puede hablar al respecto? ¿Qué concordancia encuentra usted en ambas tradiciones, sobre todo, ¿verdad? Cristiana y en este caso hinduista o védica. Bueno, lo que quería decir primero es, y lo que acaba de decir Prabhu, ¿no? Es decir, hay una pequeña cita ahí, y que incluso tal vez la traducción, bueno, en el caso del cristianismo, de la Biblia, no es correcta, y de ahí extrapolan toda una validación del homosexualismo, cuando hay toda una carga documental, y de enseñanzas y de doctrina que condena, por ejemplo, el homosexualismo. Entonces, y la única forma que tienen de tratar es negar la realidad, ¿no? Que hay todo un conjunto de doctrinas. Negar, o descontextualizar la escritura en la que se quieren apoyar y
invalidar toda la tradición, porque está obviamente el contexto original, el documento original, pero también toda la tradición que se ha desprendido la quieren negar. Por ejemplo, hace rato Prabhu decía lo de se acostó con mujer, ¿no? Y eso se debe entender perfectamente como que tuvo relaciones sexuales con una mujer. También en la Biblia dice, conoció a fulana. Entonces no dice se tuvo relaciones sexuales con fulanas, ni siquiera dice se acostó con fulana, dice la conoció. Bueno, entonces que nada más le dijo, hola, soy Pancho, no, pues yo soy Panchita, ¿no? Entonces ya se conocieron. No, o sea, es claro, en el contexto esa es la forma en la que se dice. Y voy a poner un ejemplo de un amigo que dice que le preguntó a su abuelo cómo es que enamoró a su esposa, ¿no? A su abuela. Y el abuelo le dijo, pues es que hacíamos el amor en las escaleras. ¿Qué? Pues es que hacíamos el amor en las escaleras. ¿Y cómo era eso? O sea, pues es que mira, tu abuela tenía que estar en la parte de arriba de las escaleras y yo desde abajo de las escaleras le decía cosas bonitas, a veces llevaba mi guitarra y le cantaba. Entonces, para el abuelo eso era hacer el amor, ¿no? Y hoy en día hacer el amor es tener relaciones sexuales. Entonces, es la forma en la que se dicen. Nosotros, por ejemplo, en español, porque este choque que tuvo este amigo mío con su abuela, así como de, ¿qué dices, abuelo? ¿Qué? ¿Mi abuela qué? Ah, no, entendido de otra manera la misma expresión. Entonces, eso es lo que pasa con el lenguaje. Entonces, no podemos extrapolar de una frase, de una palabra, de una cierta interpretación, todo lo que está en contra de la doctrina. Tan falsamente lo hacen que voy a poner otro ejemplo. Citan lo de David y Jonatán, Sí, lo de cuando le dice, tu sí. amor me es más dulce que el de la mujer. Tampoco dice que tener relaciones sexuales contigo me es mejor que tenerlas con una mujer. Entonces, ¿por qué aquí están aquí sí no dicen que no está explícitamente, bueno, lo que dicen es no está explícitamente prohibido porque no dice se prohíbe tener coito anal con otro hombre? Ah, bueno, entonces acá tampoco dice que expresarle su amor así a Jonathan era tener coito anal con Jonathan, ¿no? Podríamos decir que pues era amistad, porque no hay ningún otro señalamiento de que tuviesen relaciones sexuales David y Jonathan. No lo hay. Entonces, como ahí sí no exigen esa explicitación del término. Entonces, es porque ahí no les conviene, ¿no? Ahí sí les conviene suponer, imaginar que está diciendo. Entonces, ese es el tipo de falacias en las que se basa la teología queer. No sé cómo estoy de tiempo. Sí, ya acabamos. Pero Gracias. muy bien, muy bien. Sí, de hecho, hay un chiste, ¿no? Me acuerdo que un chiste cuando estaba en letras, en el primer semestre, entre los profesores y los alumnos nos sacaban el chiste. Es que los españoles, y más ahora ya con el internet se llama eso, ellos usan la palabra, y en Latinoamérica, a diferencia de Latinoamérica, la palabra coger en términos de agarrar. Para ellos nunca usan esa palabra en términos con una connotación erótica. A diferencia de Latinoamérica, que en el lenguaje, digamos, todavía aquí tenemos el lenguaje culto y el lenguaje vulgar. En España ya es vulgar todo, pero bueno, pero aún ese lenguaje vulgar ellos usan la palabra. ¿No? Es decir, que llegan unas maestras españolas y hay un profesor que le dicen, lo encargan de recibirse el anfitrión, ¿verdad? De ellas, y le dicen, oye, llámame al metro, hombre, Juan, llámame al metro. Y van en el metro y una se frena, el metro de frenos que da una hora y se cae una y la agarra, ¿no? Ay, gracias por cogerme, gritó así la muchacha, ¿no? Entonces voltean a ver, ¿no? Y llegan a su casa a comer del profe, ¿no? Con la esposa y le dice, oye, tu marido coge re bien, mira, me agarró porque no me callé, me agarró re fuerte. Y la señora estaba sacada de onda, ¿no? Y nada, que estaba hablando que la agarró para que no se cayera en el metro, ¿no? Pues no sabía de dónde agarrarse, ¿no? Tenía otra experiencia, o sea, y así es el lenguaje, ¿no? O sea, que por eso
no se puede, o sea, sí, no, por eso hay que escuchar la tradición de la exégesis presentada por los especialistas sabios, ¿verdad? En este caso, en la tradición judaica, los sabios, ¿cómo se llama? Judíos y cristianos, los grandes doctores, ¿verdad? Tenemos tantos sabios en la tradición judío-cristiana. Mismo Pablo era un gran teólogo, lo explica muy bien. Y también, ¿cómo se llama? Y, ¿verdad? Y también eso en ninguna, eso es una imaginación, una interpretación muy absurda. Y otra cosa interesante también, que en otras épocas, mi hija me acuerdo, me pasó así un ensayito que tenía ya, de que sacó muchos datos de cómo en el pasado, por ejemplo, en el cartel del Roldán, cuando muere su primo en la batalla, oh, mi hermano, primo, te quiero tanto, siento, porque también es una cuestión de psicología, que en las guerras los lazos se hacen muy fuertes entre las personas que se ayudan como entre los parientes, ¿no? Entonces la pérdida de una persona que uno aprecia se siente, ¿no? Era su compañero de armas. O por ejemplo el caso de Aquiles, que en la época ya de la época clásica griega se debatía que no era nada de sodomía ni nada de este tipo, pero había también esas tendencias allá, ¿verdad? Lo querían interpretar con su famoso primo, ¿no? Este Patroclo. Patroclo, sí. Pero en realidad en ninguna parte de la Ilíada dice eso. Incluso, de hecho, se habla cómo compartían a las princesas, ¿no? Presumían de sus princesas y sus muchachas que tenían, como se las llevaban, ¿no? Por motín de guerra. Y de hecho fue por lo que Aquiles no quería pelear, porque el rey ¿cómo se llama? De ahí de Grecia, Agamenón. ajá, le quitó precisamente a Casandra, era Casandra, creo, ¿no? Era una muchacha, No, era Briseida, Briseida, ¿no? Briseida o Criseida, no recuerdo Sí, con una exactitud muchacha cuál, que él la pidió pero y era una era su esposa, realmente ya la había aceptado como esposa y se la quitó, sí, ¿verdad? Era su concubina, era tesoro de guerra. Sí, pero ya vivía con ella y todo, y se la quitan y por eso ya no quiere pelear más. Entonces, no hay ninguna literal, no, pero la interpretación esta igual se la aplica, ¿no? Y así también, dando un poquito Pero de, además es una interpretación tardía, 7 siglos después que se dice, no recuerdo quién, que era una cuestión de amaciato entre Aquiles y Patroclo, que sí es Patroclo, sí, sí, creo que sí, pero no es así, no en la Ilíada, ni siquiera en los, digamos, en la literatura que es posterior, clásica, se clásica. dice, es muy tardío esa interpretación. La Sí, sí. homosexualidad no estaba prohibida en Grecia, Ajá, no, no, efectivamente no. había Y, práctica homosexual, y- pero en este caso específico no se señala. no, no. Entonces, también es especular demasiado que así era. Exactamente, sí. Entonces, sí, así más o menos, por ejemplo, en los tratos entre amigos y eso, el decir, en otra época no era un pecado, no era nada, no significaba nada, que uno expresara este caso como lo hace el rey David, ¿verdad? Que le tenía un gran amor de fraternal, ¿no? Ahí sería bueno checar qué palabra, si es agape, qué tipo, pero en ninguna parte se usa la palabra eros, ¿no? ¿Qué es lo interesante? En ninguna parte. Por ejemplo, en el caso de los que acusan a Krishna, en un verso que viene en uno de los manuscritos, de muchos manuscritos, que no están todos los manuscritos del Mahabharata, de uno de los manuscritos ya más tardíos, que en una parte de Krishna dicen que dijo, y así lo interpretan, ¿no? Que yo no quiero nadie más, ni a mis esposas, ni a ningún aliado, ninguno como yo quiero a Arjuna, o no, y sin Arjuna el mundo para mí todo está perdido. Una cosa así bien, y ya el estilo textual del texto no dice eso, ¿no? Primero que Arjuna era el receptor del Bhagavad Gita y había una promesa de Arjuna que si no mataba a uno de los príncipes que hizo una trampa para matar a uno de sus hijos, el príncipe Abimanyu, ¿no? Lo entramparon, con muchas trampas lo mataron. Y aparte le había ayudado a que se tratara de insultar a su esposa, de vestirla en público, una apuesta bien maleada en el Mahabharata, fue un complot todo hecho. So, Arjuna promete que si hoy no lo mato, me voy a suicidar antes de que se meta el sol, ¿no? Entonces es cuando Krishna dice, vamos rápido, dice a su coche, vamos a matarlo, dice, ahora sí, si yo tengo que rompe su voto, no entrar en la guerra, tendré que matarlo porque obviamente Arjuna tenía el conocimiento, era su sucesor de conocimiento, y si el mundo queda en la oscuridad sin él, ¿no? Y ni esposas, ni nadie tiene, nadie, no es Priyata, que quiere decir en sánscrito, no quiere decir nada de él, es Priyata, quiere decir como, nadie tengo más afecto que Arjuna, ¿no? Y es muy importante porque el mundo, o sea, el texto quiere decir eso, ¿no? Y aparte es un texto en una epopeya, que la epopeya está llena de mucho adorno literario, que ha sido muy reconocido por los mismos sabios védicos como algo que ha sido muy alterado, ¿no? Pero es una cosa que no tenía nada que ver. No, pues ya con eso
quieren formular un exégesis rechazando todo lo que prohíbe, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? Un texto, extrapolar un texto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente. No sé si quiere decir algo de Bachaca para alguna cosita de esto, para entrar en la siguiente tema, en el segundo punto de análisis. Sí, brevemente, sí es importante pues que se divulgue bien estas escrituras y de la mejor manera interpretada, sin realmente llegar a ser violentos en la prédica, o sea, es decir, eh, sin dar una mala interpretación, ¿no? Difundir, por ejemplo, el Bhagavad Gita, porque ahí mismo en el Bhagavad Gita, pues se menciona quién es Dios, porque esa es la problemática realmente de la gente, que realmente no, algunos no creen en Dios, otros como agnósticos les da igual si sí o si no, pero no les importa realmente Dios ni sus leyes, y hay veces que esas mismas personas por cuestiones de popularidad política, dinero, saben que el ámbito religioso pueden ellos obtener mucho dinero, entonces al no creer en Dios realmente bien, no tienen ningún temor a Dios, no piensan que ellos van a rendirle cuentas. Entonces toman la Biblia, toman los Vedas, toman el Bhagavad Gita, empiezan a hacer una mezcolanza, una malinterpretación y toda una doctrina de ellos mismos y a torcer las escrituras, ¿no? A malguiar a la gente. Entonces es importante que realmente desde la perspectiva real de las escrituras, de lo que Dios nos quiere dar a entender, quién es Él, existe, que es el controlador supremo, que Él es el legislador y que Él es todo amor, pero que por su amor mismo también Él no deja que el mundo se tuerza para que no nos vayamos de pique sin solución, sino que Él mismo nos rescate y en ese rescate él tiene que intervenir a través ya sea de sus energías o él directamente, a veces con mano dura. Como dice en el Bhagavad Gita, para reprimir lo ilícito, yo soy el castigo. O sea, hay gente que nada más prepondera la bondad de Dios, pero dejan a un lado lo que es la justicia de Dios. Entonces es importante, pues, eh, mostrar esto a la gente para que la gente no tenga un mal concepto y de ahí ahora sí puedan guiarse en sus mandamientos. Ok, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy buen punto. Bueno, el siguiente punto de análisis es este. Desde Gramsci, ¿verdad? El padre del marxismo cultural, que ya hemos en otras conferencias con el Fren, conoce muy bien el tema este. eh, Resulta que él se da cuenta que lo de las revoluciones armadas, como lo había propuesto Marx, no funcionaba. Realmente la gente, los obreros, no les interesa entrar en esas dinámicas, a menos que los motiven, como lo hacían los agitadores comunistas, ¿no? Pero especialmente los obreros querían, en los países industrializados, lo que querían es desarrollarse más, estaban ganando mejor, vivían mejor y querían mejor condición de vida, y así ha sido en los países altamente capitalistas, no les interesa. Y esto pasó también en Alemania, ¿no? Y entonces, pero Gramsci dice que para tener éxito tenemos que hacer una revolución cultural, o sea, con las fuerzas culturales, o sea, a través de lo que se llama marxismo cultural. No, y para eso hay que infiltrar la educación universitaria, la educación en general, hay que infiltrar los medios de comunicación, infiltrar así todas las fuerzas sociales que arrastran a las masas, ¿no? Ahorita sería, por ejemplo, los deportes, infiltrar, y también él dijo, la religión, o sea, la iglesia en época de Italia, que era italiano, a la iglesia y en sí la religión. Y ya más adelante, ¿verdad? Hay un erudito muy famoso que estuvo trabajó para el FBI y fue profesor de la universidad. ¿Cómo se llama la universidad esta de ahí de Utah, que está, creo que Salt Lake City? ¿Cómo se llama? Que tiene el nombre de uno de los La Brigham, hay dos, la Brigham, Brigham Young, la que Brigham es Young, Brigham privada, Young. y la Universidad de Utah, que es Sí, del estado. sí, bueno, esta la Brigham Young, es este erudito de la iglesia mormona, por cierto, Jungsen. Él escribió un libro que se llama Comunismo al Desnudo, lo hizo a fines de los 60, ¿no? O sea, pero interesante porque a él pronostica todo este problema que estamos viendo ahorita. Y él habla de eso, ¿cómo se llama? Y saca muchos datos de las declaraciones del Partido Comunista, de cómo deben de infiltrar la religión, primero ¿cómo se llama? Con el marxismo clásico, que viene la teología de la liberación y entonces que hablamos, y más adelante, ¿verdad? Con la Escuela de Frankfurt y ahora están haciéndolo, como dice Chandal Mouffe y también Laclau, que a través de que estamos hablando de ellos también,
cómo infiltrar las religiones con estas del progresismo, de la cuestión LGTB, feminismo, aborto, todo eso, pro marihuana, todos esos grupos. Entonces, ellos dicen, entonces hay grupos de iglesias que ya han agarrado como tomar esas modas, lo agarraron, ¿no? La iglesia, una parte de la iglesia anglicana, algunas otras en Estados Unidos, que sí, ya sí permiten el matrimonio gay, tibetanos, el Dalai Lama, incluso el escándalo de cosas con él, todo eso porque así iban a atraer a mucha gente, iban a crecer y así, ¿verdad? Además, ser compasivos y salvar a mucha gente. Bueno, de ese tema de querer que tenemos que aceptar esas ideas para que crezcan nuestros grupos religiosos, ¿qué tanto es la realidad, licenciado Efren, de eso? ¿Cuál sería la pregunta? Sí, que Como al si final. las asociaciones religiosas permiten esas cosas para poder ayudar y salvar a muchos y que crezcan, que ya muchos tengan más fieles y no se pierdan fieles, sino al contrario, ganemos muchos fieles y así la gente se va a atraer mucho si se permite el matrimonio de ese tipo y todas esas Ah, cosas. ya, ya, ya. No Ujú. funciona. Querer agradar a alguien y desnaturalizarse de lo que uno es hasta no solo no ganar a los otros, sino perder lo que uno es, ¿no? Digamos, para ejemplos en la historia hay muchos, ¿no? La, la, por ejemplo, la vigencia todavía de la Iglesia Católica es porque permanece en sus raíces, digamos, desde, desde Constantino, vamos a decir, para hablarlo así. Porque hay muchos que todavía critican que si la iconografía es muy arcaica, que si ya no corresponde a la era digital, o que si el celibato, o que si una serie de cosas. Pero los que se han desprendido de la Iglesia Católica, por ejemplo, los lefebrianos que no se quisieron salir de su raíz por el abandono del latín en la misa, no crecieron, ¿no? O sea, tampoco han prosperado. O los que se han salido para supuestamente a aceptar a estos grupos o cosas así, tampoco han prosperado. Entonces no tiene buenos resultados querer agradar a alguien y decirlo en la iglesia de los mormones, por ejemplo, se debatía eso y decían, bueno, ¿y qué? Vamos a poner un casino en mitad de la sala sacramental para que vengan los apostadores. Pues solo van a venir a apostar y no van a aprender nada o no va a tener crecimiento espiritual. Vamos a abandonar nuestra doctrina y vamos a perder a los que venían para alejarse del mundo, que es para lo que es la iglesia, para apartarse del mundo. Entonces, quienes han optado por esa estrategia, pues está claro que su futuro no va a ser viable. Entonces van a perder lo esencial para tratar de agradar a un grupo pequeño que finalmente es muy pequeño y también no tiene mucha importancia, es muy escandaloso, son muy escandalosos, pero no es un grupo que sea importante. Han logrado mucho. En mi próxima intervención quisiera mencionar esto, este, pero ya se me acabó el tiempo. Termino, licenciado Efren, no lo voy a, sí, vamos a agarrar tantito. No, quisiera ocuparlo un poquito con más Más, tiempo, con más calma. perfecto, Entonces, en la ok. siguiente intervención. Sí, de Bachakar, Prabhu, ¿Sí me escuchan? ya. Ya, que tenía apagado el micrófono. Bien, entonces, la misma pregunta, ¿verdad? Eh, Definitivamente hay que agradar a Dios, no, no hay que agradar a los hombres. La misma Biblia es muy especificada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se especifica, ¿no? Es al Señor a quien agradar. En los Vedas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, nos menciona que realmente somos almas espirituales, porciones de Dios, debido al amor de Dios incondicional y por su amor por relacionarse, por querer relacionarse con las almas de una manera devocional.
pues estamos nosotros existiendo, hemos sido emanados de Él. De alguna manera, pues caímos precisamente por querer complacernos a nosotros mismos y a otros que a su vez estos mismos quieren complacerse a sí mismos y no a Dios. Es por lo cual nosotros caímos aquí. Eh, es precisamente por eso y estamos pues alejados de la relación con Dios. Solamente volviendo a nuestra conciencia y nuestra identidad real, que es ser sirvientes entregados a Dios. Es como nosotros vamos a regresar a nuestra posición verdadera y original, a nuestra verdadera felicidad y una felicidad permanente, más allá de este cuerpo, más allá de esta vida material, física, más allá de la muerte, que es abandonar el cuerpo y estar naciendo y muriendo y naciendo y muriendo. Es lo que el Señor Supremo, que creó todo, el dueño de todo, nos está diciendo. Entonces, es a Él a quien hay que agradar. Con el afán de agradar a otras personas, lo único que vamos a hacer, van a ser estragos. Es como, por ejemplo, en una empresa, que ahí está el dueño, sus gerentes y están las políticas que tienen que ponerse ahí para que trabaje bien la empresa y los empleados. Pero si llega un grupo y quieren complacerse a sí mismos, robar, agarrar productos sin pagarlos y hacer de toda una modificación de las políticas originales de la empresa, va a haber un desastre. ¿Y qué va a hacer el dueño? Va a tener que intervenir y, como dicen por ahí, cortar cabezas, o sea, empezar a correr gente para enderezar y contratar nueva gente, ¿no? Entonces así Dios, el Señor del universo, lo que hace es precisamente enderezar las cosas. Entonces no debemos de agradar a los hombres. Religión, porque si no, eso no es religión, eso será irreligión. En el Bhagavad Gita el Señor dice que desciende para restablecer los principios de verdadera religión. Y todo lo demás es irreligión, cuando la irreligión es relevante, o sea, es predominante ya. Entonces ahí es donde el Señor interviene para enderezar todo esto. Entonces no es a los hombres, a las personas, quien hay que agradar, sino a Dios. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar ya como, ahorita Lee puede empezar con otro y sí, le vamos a dar un poquito más de tiempo. Ahora se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a ver ahorita. Lo que quería decir y a la vez tocamos este punto. Hay una tendencia de estas personas a hacer un negacionismo cínico, ¿no? Como eso de ver una cita y dicen que no es cierto, aunque la cita claramente dice que está prohibido. Y ellos dicen que en realidad todo eso de que hay una infiltración a las religiones y eso es pura conspiración, teoría de la conspiración, que somos conspiranoicos, um, pero como le digo, en el libro y lo dicen en el centenario de Ernesto Laclau, en la universidad una universidad argentina, no me acuerdo cuál es exactamente, pero está en video, está ahí lo dice directamente Chandal Mew, su viuda, directamente dice que ahora la nueva revolución va a ser a través de estos grupos de lucha social y de sus colectivos. ¿Y cómo se llama? Y también aquí otra cosa interesante, con la perspectiva de género basada en las ideas de Marcuse, Wilhelm Reis, ¿no? Y Michel Foucault más recientemente, Judy Butler y otros, ¿no? Y también ¿cómo se llama? En el 2019, que fue el primer sínodo de los derechos de los grupos LGTB, ahí en Colombia, sí, en Colombia, ahí establecieron entre sus conclusiones tres que el doctor César Vidal las apuntó muy bien, aunque ya las quitaron de su página a partir de esta conferencia que dio el doctor César Vidal, que es historiador, que dice que el principal obstáculo para el desarrollo de esta agenda de tipo así, de esta agenda de tipo globalista y de tipo progresista, de esta nueva izquierda, son las iglesias ortodoxas, dicen evangélicos, fueron los primeros que levantaron, ¿no? En Brasilia, con Bolsonaro, fueron los primeros que levantaron, digamos, la bandera y dieron la alarma de los primeros, ¿verdad? De los primeros. Pero dice, y que por lo tanto, para poderlos, siguiendo las pautas que tomaron los comunistas clásicos de infiltrar la religión, aquí había que infiltrarlos para poderlos destruyendo desde dentro. Y es una declaración abierta que estuvo en su página mucho tiempo, hasta que esa conferencia
ya te la quitaron, pero sí está esa que tenemos que infiltrar. Y resulta que en el 2019, chistoso, qué casualidad que en Brasil, en ISCOM, andaban, porque tengo un amigo que está en el comité ahí, me dijo que andaban, llegaron unos así de votos, pues no sé, confundidos, ¿verdad? Que eran líderes espirituales, un poco que, pues sí, vamos a aceptar eso, y hubo una tentativa por ahí, así como no oficial, a ver cómo, como señuelo, como experimento, a ver cómo reacciona la ciudad, ¿no? Que la ciudad reaccionó muy fuerte, y ya lo quitaron, y dijeron, no, no, perdón, y fue un error, no, no fue nuestra, fue autorizado. Hicieron una simulación de un matrimonio védico, no un templo, pero un lugar donde iban los devotos a dar conferencias. Resulta que de ahí para acá, hasta la fiducia súplica, ¿no? Que sale con el sínodo alemán, ¿no? Y también ¿cómo se llama? Un libro en ISCON de uno de los líderes del secretario del Comité Nacional, salió un libro que ya le dijeron, o haces una baja así, ¿verdad? De una baja así Voluntario. pidiendo sí, disculpas o vas a tener una expulsión deshonrosa, ¿no? Entonces, y tomó por esa opción, ¿no? Un libro en el que también, ¿no? Y sacaba cosas como las que hablábamos, de que en el Gita Bhattan no se prohíbe. Claro, en el Gita Bhattan no se menciona no tomar cerveza light, no, tampoco muchas cosas de ahorita, porque está en un, o sea, la enseñanza de ese libro Gita no está dirigido a esto, ya están los dharmashastras, ¿no? Mismo en el Mahabharata, que es parte, el Gita es parte de, o en el Bhagavatam, por ejemplo, ahí no se habla de Prabhupada ni de muchas cosas así. No quiere decir que por eso ya no valen. Mucha falsear las escrituras, ¿no? O sea, y dejar de lado que las otras no valen más que estas. En fin, pero en fin, la pregunta en esencia sería, Lick, y luego sería, ¿es cinismo, es pura conspiración todo esto, verdad? Y qué, y agregando lo que quería decir también usted, ¿verdad? Bueno, contestando la pregunta, ¿es cinismo puro? Pues sí. ¿Qué otra opción tendrían? ¿Decir la verdad o quedarse callados? O tomar esa ruta de desconocer, negar la realidad doctrinal de los Vaishnavas o de los cristianos para afirmar su propio deseo. Entonces, no tienen otra opción más que ser cínicamente mentirosos, porque es la única forma que tienen de decir, sí, el cristianismo avala el homosexualismo, sí, Krishna avala el homosexualismo. Es la única forma que tendrían de hacer diciendo mentiras. Entonces, pues sí, son cínicos. Ahora, en muchas de las cosas que hemos platicado, me han venido muchas cosas que he anotado y es exactamente eso, ¿no? Hay un engaño de estas personas, tiene que haber un engaño para que haya un abandono de las creencias tal y como son, podríamos decir las creencias en su pureza. Y obviamente tampoco se les ocurrió ayer, como usted lo dice, ¿no? El parteaguas viene con Gramsci, que dice que no, que el marxismo-leninismo que plantea la derrota del capitalismo, la conquista del socialismo y después del comunismo por la vía de la revolución y la imposición de la dictadura del proletariado. Él dice, pues no, porque el proletariado ya no está de nuestro lado, ¿no? Al proletariado le interesan otras cosas. Entonces, la larga marcha, y así lo plantea, la larga marcha, es cambiar la cultura del proletariado para que el proletariado mismo desee la revolución, cosa que tampoco ha sucedido, ¿no? Es decir, no se está logrando, digamos, el objetivo de Gramsci. Pero esta serie de intelectuales lo retoman y dicen, ah, pues sí, entonces ya no nos enfoquemos en luchar contra la burguesía, la que controla los dineros, y más bien aliémonos con ellos para hacer la revolución cultural. Y es en lo que están estas gentes, ¿no? La Clau, como usted dice, es uno de los que lo plantean muy claramente, ¿no? De que ya la lucha del proletariado no debe ser por la abolición de las clases sociales, la abolición de la propiedad privada, sino nada más la abolición de lo que culturalmente es dañino.
Ahora, curiosamente, Juan Manuel de Prada, que es un autor que me gusta mucho, ha rescatado mucho un tema de Pasolini, que hay que recordar que Pier Paolo Pasolini era un marxista de la Italia de los años 60, era un marxista radical, era homosexual, abiertamente homosexual, y sin embargo, él mismo decía que la libertad sexual no era más que un engaño del propio capitalismo, bueno, o de los capitalistas más, para perpetuarse en el poder, ¿no? De Prada lo dice como un neocapitalismo. Pero así es, y si me lo permite el tiempo, quisiera hacer una cita de Pasolini. Dice así, comillas, el capitalismo es hoy el protagonista de una gran revolución interna. Se está convirtiendo revolucionariamente en neocapitalismo. La revolución neocapitalista, entonces fue Pasolini el que lo dijo. La revolución neocapitalista se presenta taimadamente como opositora, en compañía de las fuerzas del mundo que van hacia la izquierda. En cierto modo, él mismo ya yo mismo voy hacia la izquierda. La izquierda tiende a englobar todo lo que marcha hacia la izquierda. Se cierran las comillas. Me brinqué los paréntesis y algunas explicaciones, por eso tal vez se descontextualizó un poco. Pero esta afirmación la hizo Pasolini en 1973, y en el cual él llamaba que la libertad sexual no era más que una vil argucia del capitalismo. Entonces, y uno se explica ahora, entonces, por eso los lobbies y los grupos LGBT reciben financiamiento de las grandes fundaciones como la de George Soros, la de Bill Gates, la de Zuckerman, la de la Fundación Ford, reciben grandes financiamientos, y los que reciben esos financiamientos son de izquierda, ¿no? Están aliados la izquierda y la derecha en esta revolución. También en otra parte es un artículo de Juan Manuel de Prada, también cita que que Pasolini dice, la fuerza revolucionaria es el capitalismo. La izquierda no es revolucionaria. Los que están haciendo esta revolución en la sociedad, justamente con el argumento de abandonar el capitalismo, son los capitalistas. Y lo que están